La final de nuestra exposición del libro de Efesios, el cual hemos expuesto de forma consecutiva. Y hace 8 días quisimos explicar el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, o en su fuerza poderosa. Y hoy vamos a estudiar los versículos 11 y 12, donde dice la palabra del Señor: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien lo dibujó, por así decirlo, en el libro El progreso del peregrino, John Bunyan. Él quiso poner o hacer una metáfora, por así decirlo, de la vida cristiana como un peregrinar. Así que el libro cuenta la historia de este personaje, el que se llama Cristiano, el cual parte de la ciudad de la perdición y la idea es que llegue a la ciudad celestial. Pero el libro trata de todo lo que ocurre en el camino. Alguno piensa que al ser una historia es un libro infantil. No es que los niños no puedan leer el libro, adelante, está bien, pero ese libro es más que eso. Ese libro está cargado de mucha enseñanza fuerte y sólida. Yo sí lo recomiendo, ¿no? No como un sustituto de la Biblia, por supuesto, pero nos ayuda a entender de forma gráfica, llamémosle así. Y es que la vida cristiana nunca va a ser, apréndase esto, nunca va a ser llevada a cabo como caminando en un terreno llano y en las mejores condiciones. La vida cristiana es una con bastantes curvas. Hay peligrosos descensos y a veces fatigosas empinadas. Además de esto, el cristiano debe saber que tendrá que peregrinar en contra de enemigos espirituales. El creyente sabrá que tiene como enemigo a Satanás y tiene como enemigo el mundo y tiene un aliado de ambos en el corazón, su propio pecado. ¿Me hago entender? Satanás es un poderoso enemigo, el mundo es un poderoso enemigo y en nuestro corazón hay un aliado de ambos y es nuestro pecado. Ahora, ciertamente, no todos los problemas y dificultades que se presentan en la vida cristiana tienen como origen al diablo. No todos. Eso sería una forma muy dramática e injusta de reducir toda la complejidad de la vida cristiana. No. También nosotros tendremos que lidiar todo este camino con nuestra propia carne y tenemos que andar muy avisados en contra de las seducciones y tentaciones y trampas del mundo. Así que solamente decir que todo lo malo, toda aflicción, todo asunto difícil, todo proviene del diablo, no es muy preciso. Pero también sería completamente ingenuo creer que Satanás no es más que un gato erizado al lado del camino que de vez en cuando sale a hacer pilatunas en la vida del creyente. No, la Biblia es solemne al advertirnos que, entre otras cosas, en el camino, Satanás continuamente va a estar allí atacando, y Satanás es un poderoso enemigo y es peligroso para el alma del creyente. Así que
hay algo bueno. A ningún soldado inmediatamente es enrolado, se le pone a pelear sin antes instruirlo. Hay un momento. Queridos hermanos, y creo que los creyentes, aunque Satanás no tiene piedad del creyente que hoy apenas empieza a caminar en Cristo, él le atacará, también es cierto que el Señor nos da esa instrucción bíblica para que los creyentes aprendamos a reconocer ese gran peligro que tenemos en Satanás, cómo opera su poder y qué deberíamos hacer los creyentes para enfrentarlo, sabiendo no que puede ser una realidad, sino que de hecho, de aquí hasta que partamos con el Señor, ser atacados por Satanás va a ser algo continuo, no siempre de la misma forma, pero siempre va a ocurrir. Vuelvo y le digo, no como el único enemigo, pero como parte de todo el peregrinar. Así que vamos a estudiar estos versículos bajo 3 encabezados. ¿Cómo se nos ordena proceder? Luego, ¿con qué finalidad se nos ordena actuar así? Y por último, ¿por qué? O la razón de proceder así. Así que lo primero, ¿cómo se nos ordena proceder? Versículo 11 dice la palabra del Señor. Ahí está el cómo proceder. Vestíos de toda la armadura de Dios. Aquí de nuevo el Espíritu Santo usa un imperativo para mostrarnos que vestirnos de la armadura de Dios no es una opción que algunos cristianos, si quiere, pueden optar. La Biblia no usa la filosofía que usamos cuando entramos a el centro comercial o la tienda de ropa. Usted no está obligado a ponerse todo lo que ahí está exhibido. Es más, usted va con un plan, ¿verdad? Si son zapatos, bueno, al menos algunos, ¿no? Si son zapatos, compran zapatos. Y si son chaquetas, compra chaquetas. Está bien. Pero, ¿qué ocurre en el cuarto de armas del Señor, donde el Señor nos lleva? Mis hermanos, que nada de lo exhibido ahí es opcional. Si el Señor dijo que eso era necesario para la batalla, usted no puede mirarlo y decir, casco pesado, no me gusta, coraza, muy fuerte, esa no quiero, lo demás sí. No, estamos hablando de vestirse toda la armadura de Dios, y note la palabra toda la armadura de Dios, y note esta palabra, de Dios. No es prudente, y usted se dolerá por ello cuando hacemos una mezcla entre parte de la armadura de Dios y parte nuestra propia armadura, es decir, nos acogemos por un lado a ciertos recursos divinos y por otro lado nos acogemos a nuestros propios recursos para luchar contra Satanás. No, esta exhortación es clara, vístanse, es correcto, de toda la armadura que viene de Dios, que Dios provee. Esta frase nos señala varios asuntos importantes. Por ejemplo, nos muestra la realidad de nuestra desnudez espiritual. Es decir, si la palabra de Dios dice vístanse con toda la armadura, ¿qué está presuponiendo la Escritura de los creyentes? Pues que nosotros no venimos naturalmente aparejados de tal armadura. Si la idea es que nos enfrentaremos continuamente a Satanás y sus engaños, ningún individuo está naturalmente equipado para hacerle frente a las acechanzas de Satanás. Se nos ordena vestirnos de aquella armadura porque nuestra condición natural es no poseerla. Deseo remarcar que nadie está equipado para pelear contra el diablo
con sus propios recursos. Es decir, el poder no está en ti. No somos más que debilidad envuelta en debilidad. Y que el más mínimo ataque de Satanás es más duro que nuestra resistencia natural para poderlo resistir. Pretender resistir al diablo con algo que podamos hacer nosotros, con algo que provenga de nuestra fuerza natural, resistir al diablo con algo que provenga de nuestra iniciativa, carece de toda eficacia para protegernos de sus fieros ataques. Una de las realidades de nuestro país es que algunos de ustedes habrán ido al campo de batalla. Eso no es para cualquiera. Ahora piense, si tal es la guerra, usted no puede la noche anterior coger papel, silueta, formar una pequeña camisa, ¿cierto? O la pinta de dorado y le pone un letrito que dice blindado. Vaya ya, con su propia armadura, con su propio recurso, y haga una pistolita con 2 palos de balso, y vaya, y lo verá, lo que su recurso puede hacer con armas letales y reales. El asunto no es trivial, de manera que nosotros cuando nos enfrentamos a Satanás, Satanás es un poderoso enemigo. Hay cosas que no conocemos, pero Dios las conoce, y Él las conoce, y por eso dice, no salga sin esto. Es que no me parece, no, es que usted no conoce el asunto, usted no conoce, Él conoce la guerra, Dios la conoce, Él reina en el mundo espiritual, por eso cuando nos mira a nosotros, nos dice, vístanse de toda la armadura, ustedes no pueden hacerle frente con sus propios recursos a Satanás. Nuestro estado espiritual es el de desnudez, y sería una muestra de máxima torpeza tratar de pelear contra el diablo con sus propios recursos. Lo segundo que nos narra esta pequeña frase, vestidos de toda la armadura, es la necesidad de usar todos los recursos de la gracia de Dios. Si se fija muy bien, la afirmación es clara, vístanse de toda la armadura, toda la armadura. El Señor, piense, los hombres que han estado al frente de batalla, y ellos se voltearían a ti, si tú los vas a acompañar al frente de batalla, y le va a decir, no, con esos tenis no vaya, con esa camiseta esqueleto, no vaya, no. Y les haríamos caso, ¿sabes? Porque ellos saben cómo es la guerra. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, hombres de Dios, hombres de guerra, hombres de lucha en el Señor, nos ha dicho que a menos que nos vistamos de toda, que usemos todos los recursos de la gracia de Dios, pereceremos bajo Satanás. Nada de lo que Dios nos ha dado en su palabra es opcional, no es optativo, hermanos. ¿Y por qué soy tan insistente en esto? Porque he visto una gran debilidad en la mayoría de creyentes, y es la siguiente, es creer que porque hacen algo, no tienen necesidad de trabajar en todo lo demás. Nada, no trabajan en nada más. Así, por ejemplo, son algo selectivos en las cosas que quieren hacer en la vida cristiana, y por darle el nombre de la metáfora, son selectivos a la hora de vestir lo que quieren vestir para hacerle frente a la vida cristiana. En otras palabras, hay cristianos, por ejemplo, que se excusan de no asistir a la iglesia ya que oran en casa. ¿Se ha escuchado a estos creyentes? Miren su forma de razonar. Ya que hago una cosa que es bíblica, que Dios me ordena,
opto por arbitrariamente hacer esto y no importa lo demás. Mi pregunta para ti es, ¿cuál de ambas cosas ordenó el Señor? ¿Orar en tu secreto o reunirte con la iglesia para orar? ¿Cuál de las dos? ¿Por qué eres una persona selectiva? Cuando un cristiano es selectivo, lo será para su propio mal. Cristianos, por ejemplo, que justifican su falta de apoyo a los programas de la iglesia, ya que ofrendan regularmente. Pero hermano, ¿por qué no estás en las cosas de la iglesia más involucrado? Al menos ofrendo, ellos se contentan en su mente. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de las dos cosas ordenó Dios? ¿Ofrendar o involucrarse en los asuntos de la iglesia? No hay opción. ¿Y qué ocurre? Así una persona, por ejemplo, puede creer que tiene licencia para darse a las cosas del mundo porque hace un buen devocional. No, es que yo me arrimo a las cosas del mundo, a sus seducciones, yo me vuelvo mundanito en esta época porque me trasnocho, porque me escucho la música, porque comparto, pero mañana yo hago el devocional. ¿Me hago entender? Esa manera de razonar que piensas que por tener una parte de la armadura puedes descuidar las otras. Ah, pero te pueden herir en el pecho, pero tengo el casco. Sí, pero ¿y el pecho? Casco. ¿Y si el ataque viene al pecho? Tengo el casco. Así razonan y suena ridículo, pero hermano, ¿por qué? ¿Por qué no trabajas en esto? E inmediatamente ellos razonan en su interior, pero al menos estoy haciendo esto. Así que puedes justificar ser quejumbroso y desconfiado solo porque en otro sentido Dios te usa para discipular a otros. ¿Acaso puedes darte a las cosas del mundo porque haces devocional? ¿Acaso puedes llegar a justificar un carácter irascible porque haces ciertas cosas para Dios? Cada vez que un creyente es selectivo en lo que Dios ha mandado hacer, será selectivo para su propio mal. Enfréntate a Satanás y él te herirá. Te herirá. Dios dijo toda la armadura, tú no digas mitad y mitad, o tú no digas solo esta parte de la armadura. Tú llorarás. Ser selectivo en lo que quieres hacer. Si Dios reveló algo en su palabra, hermanos, es porque tal cosa no era optativa. Dios en muchas cosas guarda silencio. Y cuando Dios guarda silencio de una cosa, ¿qué nos dice? Que la cosa es optativa. Pero si Dios abrió la boca y la reveló en su palabra, eso no es optativo. Orar no es optativo, hermano. Leer la Escritura no es optativo. Congregarse no es optativo. Mortificar el pecado no es optativo. No es optativo. Tener comunión con los hermanos no es optativo. Trabajar en el evangelismo no es optativo. Testificar de otros no es optativo. Está revelado. Somos selectivos para nuestro propio mal. Dios que conoce la guerra mandó a su siervo Pablo a decir, vestíos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura. Así que ya vimos en primer lugar cómo se nos ordena proceder, ¿cómo? Vestiéndonos pues de toda la armadura. 2. ¿Con qué finalidad se nos ordena actuar así? Mira el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, y aquí está la finalidad. ¿Para qué? El para qué de vestirnos. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nota la expectativa divina. Uno podría decir, y si la idea era estar firmes, ¿por qué Dios permite que se nos ataque? No, pues la voluntad de Dios es que estemos firmes, no que no se nos ataque. Déjale a Dios las cosas que le pertenecen a su soberanía. Lo que nos dice es, Satanás va a atacar. Y yo les he dado la armadura de Dios, buscando su firmeza
espiritual. Con esa finalidad, con ese objetivo se nos da la armadura de Dios. Los cristianos a veces vivimos reaccionando. Unos, y lo digo con solemnidad y respeto, no para ofender, unos no hacen sino ver al diablo detrás de todo, detrás de cada silla, cuadro, rincón, columna, afiche, bebida, comida, sueño, todo. Y todo es el diablo, ¿no? Todo, ven al diablo en todo. Eso es un extremo malo. Y otros creyentes, huyendo de esa exageración, han puesto el péndulo en el otro lado. ¿No ven al diablo en nada? Vivimos en un mundo que gobierna Satanás, no el planeta, sino el mundo, lo que la Biblia llama mundo, regido por Satanás, y parece entonces que nada es del diablo, nada es del diablo. Nunca, ni siquiera en una petición a Dios, líbranos del diablo, porque ni siquiera ellos logran ver al diablo en nada. Ahora, es tan problemático ver al diablo en todo como no verlo en nada. Cuidado. No puedes peregrinar con sabiduría, a menos que adviertas que entre otras cosas se nos da la armadura, ¿para qué? Para resistir al diablo, porque eso será una realidad en nuestra vida. Y lo hace el Señor, nos da la armadura para que podamos estar firmes contra las acechanzas. Es algo que jamás va a cambiar. Yo no quiero hacer aquí una completa defensa para enseñar a los creyentes la realidad de la existencia del diablo. Yo sé que la gente llamada moderna y dizque más entendida afirma que el diablo no existe, que el diablo es un invento humano, es la manera de explicar la maldad en la vida, es el antagonista de los cuentos de hadas, una manera en que los ignorantes tratan de explicar los sucesos malos. La Biblia es muy clara en afirmar, desde Génesis hasta Apocalipsis, que un ser personal, no una fuerza, un ser personal, un ángel rebelde a Dios existe, y desde el Edén procura con todas sus fuerzas destruir a los hombres. Él no es tonto, él no pretenderá destruir a Dios. Él es experto en guerra, y un experto en guerra sabe con quién se mete. Y él mira a Dios y dice, esto por aquí ya no se puede. Pero él va a ir con todas sus fuerzas a procurar destruir a los hombres, estropear los planes de Dios, contradecir las Escrituras, sembrar cualquier tipo de mal para que la verdad del Evangelio no sea conocida, para que aun cuando se conozca el Evangelio sea adulterado y la gente jamás vea el camino que lleva a la vida. Segundo a los Corintios 4:4, dice la palabra del Señor, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí notas dónde está el grave peligro? En que Satanás es capaz de cegar el entendimiento, para que los rayos de luz del Evangelio que pueden llegar a pasar, no pasen. Por eso a Satanás jamás se le debería llamar pobre diablo, porque él es un ser malvado, siempre malo, solo malo, intensamente malo y miserable. Usted y yo jamás exageraríamos en describir su maldad. Es una maldad que no conocemos, pero el que la conoce nos dice, vístanse de toda la armadura para que puedan estar firmes cuando él ataque. Pero mi punto no es demostrar la existencia del diablo. El que cree en la Escritura es muy obvio que va a creer que es un ser real
que existe en el mundo espiritual, pero sí que dice la Biblia, para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas, usada aquí por el apóstol Pablo, es la palabra original metodeia. Metodeia, ¿qué le suena? Como a método, ¿no? Como a método. Eso quiere decir, hermano, que Satanás no anda improvisando sus cosas. Él tiene un método. Él tiene un método. Él ha podido ver desde el primer hombre hasta el último que nació hoy. Y tiene ya estoy hablando metafóricamente, ¿no? Un manual. Él ya sabe cómo ataca a los distintos hombres según sus distintas personalidades, qué los atrae, cómo los hiere, cómo los inutiliza. La palabra metodeia significa literalmente viajar a la par de algo. Viajar a la par de algo. Eso quiere decir que Satanás, si algo le caracteriza, es la habilidad que tiene de deslizar a la par de las cosas buenas, a la par las cosas malas y el engaño. Póngase a pensar, estamos hablando de creyentes, no de gente que no es creyente. Si yo a usted le dijera, hermano, ¿por qué no nos emborrachamos hoy? Ya cómo se pusieron sus sensores espirituales, ¿cómo? De una vez, ¿no? Claro, y es que sería una insinuación muy, muy obvia, ¿no? La Biblia va para este lado, la sugerencia fue para este lado, fue muy obvia. Pero si Satanás no hace esto, sino hace esto, se la plantea de esta forma. ¿Has escuchado la libertad cristiana? Oh, sí, claro, la libertad. ¿Y qué es lo que prohíbe la Biblia? No, pues emborracharse. Así que tomarse un traguito no está mal. No está mal, ¿verdad? Pues, ¿qué tal si hacemos uso de la libertad cristiana? Hasta ahora va bien, ¿me hago entender? Está bien. Pero si notas, él no se queda ahí, él tiene un método, él tiene un plan, y empieza a deslizarse. ¿A poco con 3 te vas a emborrachar? No, y mira, ¿me hago entender? Si él te hubiera dicho una vez emborrachémonos, ¿qué pasa con nuestra mente? No, pero cuando se empieza a deslizar a la par de una verdad bíblica, porque la libertad cristiana es bíblica, pero ¿qué pasa? Él va a incrustar la maldad a través de una metodeia o una acechanza. Hermanos, si pudiéramos resumir la maldad del diablo, si pudiéramos resumir todas sus tácticas, si pudiéramos decir en qué estriba la gran maldad del diablo en todo lo que hace, es su habilidad de engañar. Sí, hermanos, no es de asustar, ni de empobrecer, ni de enriquecer, ni es de andar causando pilatunas cósmicas. Su terrible y feroz capacidad de engañar es lo que la Biblia dice: vístase de la armadura, o si no, usted caerá engañado siempre. Yo sé, hermanos, que como seres naturales y un poco ayudado a nuestra cultura un poco animista y nuestra cultura agorera, nos ha hecho pensar, y así hemos llegado a Cristo, y pensar que el diablo está en el mundo para asustarnos. Hermanos, si esa fuera la función del diablo, no necesitamos la armadura de Dios. Cuando Él nos salga detrás de la cortina y nos pegue un buen susto, ¿qué haríamos? ¡Ay! ¡Qué susto, ¿no? Ya, punto. Cumplió su función, yo me asusté, ahí paró el asunto. Oh, mis hermanos, ni siquiera, como en algunas partes se enseña, que el diablo está puesto para quitarle sus centavitos, ni para hacerlo pobre o enfermizo. Él puede hacer muchas cosas, pero ¿cuál es su fin? Su fin no es ese, porque igual a otros hombres les da la oportunidad de la riqueza y una salud sostenida. Yo sé que todo está bajo la soberanía de Dios, estoy hablando de su instrumentalidad.
Él no anda causando pilatunas, él no está detrás de que yo quiero que este carro se estrelle con el otro, ay, porque quiero hacer pilatunas en el mundo de Dios, y quiero que este río se desborde porque ay, yo quiero jugar con agua hoy, y quiero... No, hermanos, escuche muy bien, es su capacidad de engañar lo que es letal, porque si Él lo asusta, posiblemente le dañe su corazón. Si Él lo engaña, usted despertará en el infierno por toda la eternidad. Si usted cae bajo un engaño suyo, quizá muchas de las consecuencias de ese engaño usted las tenga que arrastrar hasta el día que muera, causándole dolor en todo su peregrinar cristiano. ¿Sabe? El mismo Dios nos da a entender, Satanás, la palabra Satanás significa adversario. Casi que no se tradujo en nuestra Biblia, sino que se dejó tal cual. Pero si se hubiera traducido, cada vez que aparece en la Biblia Satanás, sería la palabra adversario. Pero la palabra diablo viene de un verbo diabalo, que significa engañar o calumniar. El mismo nombre diablo nos indica qué es. El diablo, ¿qué es? Engañador. El Señor Jesucristo afirmó en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escuche la descripción. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Sí ve? Y además dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jamás, jamás, jamás el diablo le va a decir una verdad. Jamás. Jamás. Le va a decir a veces medias verdades, pero jamás le va a decir la verdad. El Señor dice, Él no puede hablar otra cosa que no sea mentira, mentira y mentira. Apocalipsis 12:9, en la misma dirección, dice la descripción, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, primeramente, diablo, y también Satanás. ¿Y qué dice Apocalipsis 12:9 después de eso? El cual que engaña al mundo entero. No subestime su poder. Usted puede tener una reunión de 5 niños y 5 jóvenes y les puede dar una mentira. Quizá los 5 niños se la crean, pero los 5 jóvenes van a decir, eso no es verdad. ¿Me hago entender? Pero ¿qué dice la Biblia de Satanás con respecto al mundo? Que engaña a ¿quiénes? A todos. ¿Entiende? ¿Qué poder se necesita para engañar a todo el mundo? ¿Cuál poder? ¿Así de pequeño? No, hermanos, es un gran poder. Si puede engañar a todos. El mismo Apocalipsis, versículo 20, versículo 3. Apocalipsis 20:3. Dice, y lo arrojó al abismo, hablando del diablo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él. ¿Y por qué Dios se tomaría el trabajo de encerrar y poner un sello sobre el abismo donde está el diablo? Para que no engañase más a las naciones. Y el versículo 10, de ahí mismo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, la Biblia es muy clara en donde estriba el gran poder de Satanás, en su capacidad de engañar. Piense esto y por el bien suyo, enfrente la lucha sabiendo esto, que la capacidad que él tiene de engañar es más grande que nuestra capacidad de discernir. Siempre.
Por eso la Biblia dice, vístase la armadura. La capacidad que él tiene de engañar es más grande que nuestra capacidad natural para detectar sus mentiras. Piense esto, hermano. Si a nosotros nos llegan a engañar hombres, seres humanos, creados a imagen de Dios, que aun siendo pecadores, la gracia común, algo bueno les pone, imagínese la capacidad de engañar de quien no tiene nada bueno, de que solo es maldad. Su capacidad de engañar es muy grande. Aún más, la capacidad que tiene el diablo para deslizarse a la par con verdades bíblicas es enorme y asombrosa. Él tiene la habilidad de hacer parecer algo verídico como falso. Y tiene la capacidad de hacer pasar algo falso como algo verídico que usted tiene que hacer. Piense esto. Él engañó al primer hombre cuando ese primer hombre no tenía pecado en su corazón. ¿Entiende? Él engañó a la primera mujer cuando los hombres no teníamos en el corazón el pecado. ¿Qué no hará con los que desde la matriz convivimos con el pecado, con un aliado de Satanás en nuestro corazón? ¿Qué no hará con nosotros? Con cuántas mentiras, con cuántos engaños, sofismas, fantasías, razonamientos el diablo desestabiliza a los creyentes. Ahí mismo en Efesios 6:16, como lo estudiaremos más adelante, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Satanás va hoy a intentarlo engañar, y si no puede, lo intentará engañar otra vez, y otra vez, y otra vez, y es mejor que tenga el escudo, o si no, hermano, bájelo, baje el escudo, él nunca dejará de disparar, bájelo y será herido. Uno de los privilegios que el Señor me ha concedido, y el Señor es creador de todas las cosas, ir a un zoológico donde solo por un vidrio grueso lo separa uno de un león, de un león no como el que nos presentan aquí, hermanos. Nuestro león del zoológico es chiquito, sí hace daño, pero un león alimentado, un león que al mirarlo a usted casi lo puede mirar a los ojos, estando allí. Sus patas son dos suyas, dos de sus manos, no de sus pies. Pero lo que usted puede pensar es lo siguiente: usted al frente de algo así no tiene ninguna opción, no la tiene. Solo un zarpazo sería suficiente. Mucho menos, imagínese ese animal, una cabeza enorme, rugiendo frente a sus ojos. Y el Señor dijo, vuestro adversario el diablo, vuestro adversario el engañador, como león que ruge, anda alrededor buscando. Usted duerme, él no. Cuando usted no espera, atacará y le morderá y lo inutilizará, y lo hará todas las veces que sea necesario, y lo hará todas las veces que usted esté descuidado. Nunca subestime a su enemigo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Para que podáis estar firmes. ¿Cómo estar firmes en verdad? ¿Cómo no ser engañados por el diablo? ¿Cómo
andar una vida verdadera en Cristo, viviendo para su gloria, santificándonos con tal enemigo en el camino. La palabra de Dios dice, vestidos de toda la armadura. Hermanos, el diablo promete, ofrece y seduce con ofertas de felicidad, gozo, sabiduría, satisfacción, pero pasa lo mismo que con el pecado. Satanás quita exactamente aquello que promete. El pecado hace lo mismo. Él te va a decir, toma esto para que seas más feliz. Tú lo tomas y Él te quita lo que te prometió. Nunca serás más feliz. Así vemos cristianos corriendo. Es un círculo. Yo quiero que despiertes de ese círculo. Se exponen ingenuamente a los engaños de Satanás. Satanás los hiere. Ellos se levantan, van corriendo a los recursos de Dios hasta que el asunto se calma, para luego volver a salir ingenuamente, a exponerse a las cosas de Dios, para luego ser otra vez heridos por Satanás y luego ellos vuelven a las cosas de Dios. ¿No te cansas de vivir así? La Biblia no espera eso de los hijos de Dios. Él no dice, exponte ingenuamente y cuando seas herido vuelve a ser restaurado para que vuelvas con toda tu ingenuidad natural a exponerte a las cosas de Satanás, para luego entre más herido ve otra vez que dice la Biblia, para que podáis estar firmes, hermanos, contra las acechanzas del demonio. Poniendo en orden todas nuestras ideas, podemos concluir que debemos estar en pie, sin movernos contra los engaños, trucos o artimañas del engañador. El creyente debe vestirse con toda la armadura de Dios y fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza. De lo contrario, estará siempre cayendo bajo los engaños de Satanás. Y por último, ¿por qué se nos ordena proceder así? ¿Por qué se nos ordena? Dice el versículo Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios es muy misericordioso, me parece a mí, como nos presenta esta idea. Y imagínate enrolar a un soldado, abriéndole una vez toda la cortina y mire a lo que se va a enfrentar. Quizá el soldado mire y diga, no, eso es muy duro. Así que el Señor nos ha llevado como de la mano, ¿no? Y nos ha preparado para decir, quiero mostrarles lo que hay detrás de esto. Van a enfrentarse al diablo. ¿Está bien? Cuidado con eso. Ahora quiero mostrarles la realidad de la guerra. Y nos ha mostrado, independientemente de estos nombres, principados, autoridades, potestades, no vamos a enfatizar en eso, pero nos ha mostrado que en el mundo espiritual se está cociendo una guerra que si usted la viera con sus ojos, huiría despavorido. Es una guerra, hermanos, sin cuartel, de toda clase de criaturas demoníacas, malas, que conspiran contra nosotros. Gracias a Dios, no las vemos. ¿Me hago entender? ¿Cuál sería su impacto si yo le permitiera ver por 2 minutos todo lo que se cuece en el mundo espiritual? Eso no es posible, por eso el Señor nos los da en su palabra para que lo entendamos. Y nos ha dicho, queridos hijos, Satanás no actúa solo. Satanás tiene a disposición recursos que ustedes no conocen, pero son miles de seres con tal poder para hacer daño, que por eso les digo, vístanse de toda la armadura, vístanse de toda la armadura. El entendimiento de la naturaleza de la lucha
da cierta ventaja en la lucha. Y el Señor nos dice, no están peleando con las cosas que ustedes pueden ver a primera vista. Ustedes pelean con cosas que hay detrás de lo que ustedes pueden ver. Hay asuntos espirituales atrás de las cosas que ustedes pueden ver. Es en el ámbito de las cosas espirituales donde hay una guerra realmente espiritual. Eso quiere decir que la vida cristiana o en la vida cristiana ganamos o perdemos primero en el ámbito espiritual, en las cosas que no se ven. Y esta lucha espiritual, vuelvo y le digo, no tiene que ver con cosas principalmente físicas, tiene que ver con principios, valores, creencias, motivaciones, y allí está la lucha espiritual. Piensa bien de la lucha, o si no te vas a enfrascar en la lucha de una manera equivocada. Si tú piensas que Satanás está detrás de tu billetera, como se enseña a veces, ¿qué cuidarás tú? Tu billetera. Si tú sabes que Satanás va detrás de lo que tú crees, si tú sabes que Satanás va detrás de tus creencias, de tus motivaciones, de tus principios, de tus valores, ¿qué vas a cuidar? Pues eso mismo. Y la Biblia dice, la lucha no es carnal, no, es espiritual, es espiritual. Allí empieza todo en el mundo espiritual. Los actos físicos son consecuencia de lo que ocurre, sí, en ese mundo espiritual. Eso significa que el creyente sabio debe preguntarse, ¿qué hay detrás de todo aquello que ve? Y debería discernir que cuando Satanás ataca, lo hace para entenebrecer, oscurecer, confundir o esconder un principio de la luz. Piensa esto. ¿Ves a un creyente que se empieza a acercar a las cosas del mundo? Y quizá tú y yo lleguemos a pensar, este hermano va a resultar por allá descarriado, bailando y tomando como antes. ¿Sí ves en dónde pensamos, dónde ubicamos la guerra? ¿En dónde la hemos ubicado? En lo que vemos. ¿Sabes qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Lo peligroso, que para que el hermano llegue a hacer eso, Satanás lo habrá tenido que oscurecer en los principios espirituales. Le ha hecho ver que el mundo es bueno, que lo que dice la Biblia es falso. Mira el gran peligro. Así que el peligro último, llamémosle así, la consecuencia última es lo que él resulta haciendo. Pero ¿qué hay detrás de él? Que para que él haya tenido que hacer eso, Satanás le ha engañado, le ha revertido los valores, los principios y lo tiene postrado. Eso es lo más peligroso. Pero tú y yo nos asustamos cuando ¿qué? Cuando vemos el resultado final. Oh, mis hermanos, pero la lucha, ese hombre está postrado, besando los pies del diablo antes de mover sus dos pies para la fiesta. ¿Me hago entender? Antes de que sus pies se encaminen, él ya está postrado, herido por las acechanzas del diablo. Así que, escucha esto. Sí, el diablo puede ensimismar o distraer del evangelio a la gente en profunda escasez. Y a algunos les da su porción de escasez. ¿Por qué? Porque saben, él no va directo, es solo a proveer escasez. No, lo hará porque él sabe que bajo la escasez esta persona se ensimismará y se distraerá
de los principios bíblicos. Pero si puede distraerlo y apartarlo de los principios bíblicos dándoles riquezas, les dará lo que pidan. Pero que los distrae, los distrae. Entonces el creyente a veces va y pelea, es que el diablo me quita o me da. No, ese no es el gran problema. El problema es que él usa esas cosas para distraer a la gente. Si tiene que distraer a alguien ahogándolo en sus propias glorias temporales, lo hará. Si él quiere distraer a alguien bajo una enfermedad, lo intentará hacer, pero también usará la salud para lo mismo. Pero que está como un león rugiente, lo hará. Lo alejará de las consideraciones espirituales, del Evangelio. Lo nublará de su entendimiento bíblico, lo hará cesar de su amor por el cielo, por la santidad. Él aún puede usar las cosas legítimas como el trabajo, la familia y los deseos de bienestar para distraerlo del Evangelio. Y ahí está el peligro, ahí está el peligro. Escucha lo que dice la Biblia: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sabes? Si su función fuera empobrecerte, hoy no tendríamos recursos y quizá tendríamos que mendigar. Pero si Él roba la palabra que sembró en tu corazón, Dios, ¿notas el peligro mortal? En los cuales el Dios de este siglo nubló el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y dice otro texto: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y escuchen, ¿qué es eso? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí ves? ¿Dónde se levanta la guerra? Para oscurecer ¿qué? El conocimiento de Dios. Eso es lo peligroso de la inmoralidad, la borrachera, la incredulidad. No que la gente gaste su platica, aunque eso es horrible. No en que se empobrezcan, no en que se vuelvan borrachos miserables, aunque eso también. ¿Sabes qué es lo peor? Que eso nubla el entendimiento de las cosas de Dios. Pero Él lo hará por esa vía, o por esta otra, o por esta otra, o por esta otra. Él conoce a cada cual y dice: yo ya he tratado con 10,000 hombres como Él. Y yo sé que debo ponerles y los distraigo. Los distraigo de las cosas de Dios. ¿Sabes? Te recomiendo un sermón del señor Spurgeon que se llama Satanás considerando a los santos. Excelente. Cuando el Señor le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás dice: sí, lo he considerado. Lo tengo estudiado. Lo único que me hace falta es que tú quites tu permiso y yo lo hiero. Donde más le duele, le quitaré lo que tú le has dado y verás cómo él blasfema de tu nombre. Lo tengo, yo he tratado con hombres como él y los tengo postrados. Déjame tocarlo y lo postraré a él. Escucha esto. Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo. Y cuando yo escucho estos dos relatos, temo a mí mismo, porque quizá Satanás diga: déjame tocarlo y el nombre que pronuncie sea el tuyo o el mío. Y para ese día es mejor que usted y yo estemos con la armadura de Dios y nos fortalezcamos
en el poder de su fuerza. Conocer la naturaleza de la lucha y los agentes involucrados en ella nos debe prevenir para no tambalear en la vida espiritual. Hermanos, Cristo en la cruz del Calvario dio su vida, como dice la Escritura, y avergonzó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Fuera de Cristo no somos más que debilidad, pero en la cruz Cristo nos dio todo recurso y toda herramienta para que pudiéramos vencer al diablo y sus huestes con aquellos mismos medios que Él consiguió para nosotros en la cruz. Así que andemos hermanos, bajo el poder de Cristo, bajo el poder de la palabra de Dios, y peregrinemos con valentía, a pesar de tener un adversario tan poderoso en contra nuestra. Oremos.